bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. También se encuentra con nosotros, primeramente el Señor, ¿verdad? Por medio del Padre, del Hijo, pero del Espíritu Santo sobre todo. Y se encuentra también la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, la hermana Sayan Yamilet, y también la hermana Sandy Lisbeth y el hermano Farideliu Tique Torres. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da el Señor para ministrar la palabra en esta noche. Vamos a orar y vamos a presentar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús estamos suplicando tu gracia, tu presencia, tu bendición. Háblanos, Padre, que aquellos que están esperando una palabra hoy sean edificados, sean exhortados, sean consolados, sean afirmados sus pies por medio de tu Espíritu Santo. Que podamos aprender, Señor, acerca de esos atributos, de esas características, esas funciones y esas bendiciones que trae tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Muchas gracias. Amén. Hemos titulado, hermanos, este tema o este mensaje, Espíritu Santo, el Dios no conocido. Cuando el apóstol Pablo andaba por Atenas predicando el mensaje de las buenas noticias del Evangelio, la Biblia dice que llegó a un lugar donde creo que era el Areópago, y en ese lugar había muchos altares a dioses, a ídolos, pero entre todos ellos había uno que decía una inscripción: al Dios desconocido, o sea, al Dios no conocido. Y entonces el apóstol Pablo dijo: a ese Dios es el que anuncio yo. Hoy tenemos que, ¿verdad?, retomar esas palabras para hablar no solamente del Padre, del Hijo, sino ahora hablemos del Espíritu Santo, que es prácticamente el Dios no conocido de los evangélicos, ¿verdad? Porque, hermanos, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es Dios también y tiene atributos divinos de acuerdo a la palabra del Señor. De manera pues que presentábamos un cuadro hablando de tres circunstancias, tres situaciones o tres cosas que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en conjunto, cada quien dentro de la administración divina, o sea, la economía de Dios. El Padre en la creación, dice la Biblia que creó los cielos y la tierra. El Hijo, que es el Verbo, estaba en la creación y el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Y dice la Biblia que sin el Verbo, o sea, sin la palabra, hermanos, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Y el Espíritu Santo, dice Génesis capítulo 1, verso 2, que se movía sobre la faz o sobre la superficie de las aguas. En la salvación, decíamos el domingo y ayer como parte de la introducción, en cuanto a la salvación, hermanos, el Padre planeó y con amor la salvación o el plan de salvación para la humanidad. El Hijo se entregó, Él murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces Él le dio continuidad a la salvación, pero el Espíritu Santo viene a finiquitar o viene a sellar, hermanos, porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio. De manera que ahí encontramos la administración divina, la economía de Dios, cómo funciona cada persona de la Trinidad en determinadas situaciones, como por ejemplo en juicio. En cuanto al juicio, hermanos, la Biblia dice que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, y el primer juicio, o que va a ser al final de cuentas el último, es el juicio del gran trono blanco, donde la humanidad va a ser juzgada.
vivos, muertos, grandes, pequeños, ricos, pobres. Así que toda la humanidad va a ser juzgada ahí, pero en ese lugar no va a estar la iglesia, porque la iglesia, hermanos, va a ser juzgada aparte, según la Biblia, en el tribunal de Cristo, en el bimá de Cristo o en el bemá de Cristo. Ahí va a ser juzgada la iglesia de Cristo. Esos son temas un poco amplios, pero solamente estoy diciendo, pues, para que veamos cómo funciona la economía o cómo administra el Señor el juicio. Y en la Santa Cena vemos un juicio o un examen personal. Fíjense cómo va de la humanidad, la totalidad, luego solamente el cristianismo, la iglesia va a ser juzgada por el Señor. Y luego en la Santa Cena, hermanos, hay un juicio o un examen personal, donde debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y nuestra conciencia para reconocer nuestros pecados. Entonces, esto es interesante porque de este lado usted puede ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo también participa en las funciones de la creación, de la salvación y del juicio. De manera, hermanos, que el Espíritu Santo es Dios. En el bautismo del Señor Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, encontramos que el Hijo llega a bautizarse para cumplir, hermanos, con toda justicia. Pero se escucha la voz del Padre después de ser bautizado el Señor Jesús, el Hijo. Se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. E inmediatamente desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre su hombro. Eso habla de la responsabilidad que el Espíritu Santo vino a darle al Señor Jesucristo. Ahora, todo esto nos habla, hermanos, de la función del Espíritu Santo. Entonces, nos dimos a la tarea, con la ayuda precisamente del Espíritu Santo, encontrar en el Antiguo Testamento, hermanos, las funciones o algunas funciones, algunas características, algunas atribuciones del Espíritu Santo. Y entonces ahí hablamos que el Espíritu Santo ordena, llena, revela, da conocimiento, da entendimiento, sabiduría, inteligencia, ciencia, arte, hace profetizar, hace hablar bendiciones, da guianza, victoria, paz, trae un mensaje de unidad, no anula el sentido común, hermano. Alguien que está bajo el influjo o la influencia o el poder del Espíritu Santo no pierde la conciencia. Como el caso de Jefté, hermanos. No fue el Espíritu Santo que lo guió a hacer un voto para que su hija, para entregar a su hija en holocausto. Eso no fue Dios. El Espíritu Santo vino sobre él y lo usó, lo guió, le dio victoria. Pero ya Jefté le puso más crema a los tacos, hermano. O sea, ya puso de su cosecha, ¿entiende? Por eso ponemos aquí que el Espíritu Santo no anula el sentido común. El Espíritu Santo da poder, hace cambios en la vida y provee autoridad, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo también se aparta por rebeldía y por obstinación y por desechar la palabra de Dios. El Espíritu Santo trae un mensaje de exhortación y de ánimo, da unción para ser rey, confirma. El Espíritu Santo te confirma quiénes están contigo y quiénes no. El Espíritu Santo, pues, vamos a ver los últimos puntos que tenemos acá. Ya no los voy a seguir leyendo entonces, aquí, lo que tengo aquí en este esquema, para que entremos de lleno, hermanos, a algunos puntos de lo que hace el Espíritu Santo en la vida y de algunos atributos de él. El Espíritu Santo es omnipresente. El Salmo 139, verso 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu?
¿Y a dónde me huiré? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces, la omnipresencia del Padre, la omnipresencia del Hijo y la omnipresencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa omnipresencia? Eso significa que Él está en todas partes. No así el enemigo, hermano, Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda. Él no puede estar en todas partes, pero sí puede estar por medio de sus demonios. Pero el Espíritu Santo está en todas partes. No podemos escondernos de Él. Por ello es que cuando nosotros fallamos en algo, hermanos, debemos ir con humildad, con un corazón contrito y humillado delante del Señor para reconocer nuestras faltas. Mire, perdón por esto, pero nosotros trabajamos con niños. Y los niños, muchos de ellos vienen de hogares donde los padres les enseñan a no reconocer sus errores. Entonces, cuando alguien tira una basura, una hoja, ellos le dice uno: a ver, hijo, esa hoja que está al lado tuyo, levántala, tú la tiraste. Aunque uno lo haya visto, la patean y la tiran para el otro y dicen: no, yo no fui, y yo no fui, y yo no fui, y yo no fui. Entonces uno tiene que enseñarles a reconocer sus errores, a tener esa capacidad de aceptar su responsabilidad. El Espíritu Santo está en todas partes. No puedes esconderte de Él, no puedo esconderme de Él. No hay lugar donde podamos nosotros, hermanos, esconder nuestro pecado, nuestra falta. Allá encontramos a un Ananías y Zafira, que, hermanos, fíjese qué tremendo que Ananías y Zafira quisieron esconder lo que le correspondía a Dios, los que ya habían prometido para Dios. Y quisieron engañar al Espíritu Santo, no a Pedro. Cuando Pedro le pregunta: ¿vendiste la propiedad en tanto? Él dijo: sí, en tanto lo vendimos. Y era mentira, no lo había vendido en esa cantidad. Llevó nada más la parte que a él se le dio la gana. Pero no estaba engañando a Pedro, estaba tratando de mentirle al Espíritu Santo. Entonces, hermano, no pretenda engañar al Espíritu Santo, no pretenda mentirle. Y no me refiero solamente a diezmos y ofrendas, me refiero a la vida personal. Usted le puede mentir a su esposa, a su esposo, pero a Dios, Espíritu Santo, es imposible. Es mejor reconocer nuestras faltas, es mejor reconocer nuestros pecados, es mejor decir: Señor, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Donde quiera que yo me meta, donde quiera que yo haya fallado, haya hecho algo, tú me estás mirando. Entonces reconozcamos que el Espíritu Santo está en todas partes. Él puede llenarte en el camino, puede llenarte hasta en el baño, hermanos, bañándote ahí. El Espíritu Santo puede llegar. El Espíritu Santo no tiene ningún problema, ¿verdad?, de que se ruborice al verte bañándote. Entonces el Espíritu Santo está en todas partes. Ahí encontramos pues que el Señor tomó del Espíritu que había en Moisés y lo puso en los líderes de Israel. Y dice la Biblia, hermanos, que descendió sobre los que estaban en la reunión, pero habían dos, Eldad y Medad, que no estaban en la reunión, no pudieron llegar a la reunión o algo pasó, pero el Espíritu Santo llegó hasta donde estaban ellos y comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces el Espíritu Santo es omnipresente. Él está con nosotros acá en México, en Tabasco, está en Guatemala, está en Estados Unidos, está en donde sea. El Espíritu Santo se está moviendo de una manera poderosa, y ahí donde tú estás se encuentra el Espíritu Santo. Dile: lléname, Espíritu Santo, lléname de ti, yo necesito tu presencia.
Entonces, porque el Espíritu Santo, hermanos, es Dios. Y tenemos que entender esto, ¿verdad? Que hasta trabajando, ahí está el Espíritu Santo. En el autobús, en la combi, en la moto, donde quiera que usted vaya, en el transporte, ahí va el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipresente. Ok. Entonces, el Espíritu Santo es una promesa del Padre. Y fíjense que los seres humanos prometen y no cumplen, o no cumplimos. Pero los políticos también. Bueno, son hombres también, ¿verdad? Pero Dios promete y cumple. El Espíritu Santo, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo es una promesa del Padre. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Pero aquí hay una promesa. El Señor dice: yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, está hablando del Espíritu Santo, voy a derramarlo sobre tu generación, en tu genética. Por eso, ¿verdad? Es bueno que usted sea lleno del Espíritu Santo, porque de alguna forma, hermana y hermano, usted permítame un ratito nada más. A ver. Perdón, hermano. Porque de alguna forma el Espíritu Santo viene a marcar una unción especial en nuestra genética. Si usted es lleno del Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo, sus generaciones van a estar marcadas por el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo está, hermanos, hasta en los huesos, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, de manera que va a ser transferida, ¿cómo decirlo? Transmitida a su genética. No sé si me estoy explicando, pero aquí dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación, sobre tu genética, y mi bendición sobre tus renuevos, tus hijos, tu descendencia. Es una promesa del Padre. Mire, acá lo confirma Joel capítulo 2 verso 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pastor, pero yo ando en la carne, yo quisiera. El bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, es sobre toda carne. Cuando dice la carne, pues está hablando de seres humanos. Pero también puede ser, ¿verdad?, que a alguien le ha costado trabajo vencer la carne. Pero cuando viene el Espíritu Santo, te va a dar la fuerza, la victoria, te va a dar el poder, la gracia para vencer aquellas cosas que humanamente no has podido. Pedro, perdón hermanos lo que voy a decirle, pero Pedro y los discípulos eran miedosos. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro y lo bautizó con el Espíritu Santo, hermanos, la Biblia dice que se puso de pie y predicó un mensaje. Creo que fueron 5,000 que se convirtieron en el primer mensaje de Pedro, y en el segundo 3,000. Entonces, el Señor dice pues que va a derramar su espíritu sobre toda carne. Va a quitarnos lo miedoso, o va a quitarnos lo enojón, como el caso de Pedro también. Pedro ocupó la espada, hermanos, para tumbarle la oreja a Malco. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, hermanos, Pedro fue guiado por el Espíritu Santo, y el Señor se lo dijo: Pedro, cuando eres joven, ahora que eres joven, vas a donde tú quieras. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá. Ese otro es el Espíritu Santo. Otro te ceñirá e irás a donde no quieres ir.
te va a guiar, te va a llevar a otro lado, a donde no quieres ir. ¿Dónde no quería ir Pedro? A la cruz. Se dice, por tradición, se dice que Pedro fue crucificado boca abajo. Eso dice la tradición, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne. Los carnales van a ser espirituales. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces la profecía, hermanos, es para la iglesia. El Espíritu Santo va a llenarnos y va a usar a la iglesia, a los hermanos, las hermanas, los que son hijos espirituales y los que son hijos biológicos. Nuestros hijos van a ser llenos del Espíritu Santo y van a hablar de parte de Dios mensajes ungidos. Vuestros ancianos soñarán sueños, tendrán revelación. Vuestros jóvenes verán visiones. Entonces sí se requiere el Espíritu Santo. Sí se necesita el Espíritu Santo en la iglesia, hermanos, para que haya un mover poderoso de Dios. Porque la iglesia no es, hermanos, ¿verdad? Sí debe ser una academia, una escuela, debe ser un lugar donde la gente llega a aprender. Pero más que llenarse de información, es llenarse del Espíritu Santo, llenarse de poder, llenarse de palabra de Dios, para que la iglesia pueda avanzar, hermanos, en el poder de Dios. Por eso es que, hermano, perdón, pero nosotros nos cuesta trabajo avanzar o crecer, porque necesitamos conocer al Espíritu Santo. Y también dice, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahí van a estar los servidores, ¿verdad? Llevando agua, limpiando la iglesia, y el Espíritu Santo, ¡pum!, lo va a llenar, hermano. Yo lo creo y lo declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos esta palabra profética sobre la iglesia, ministerio y vida de la familia, pero sobre toda la iglesia en general también, porque esto es lo que el Señor dice que va a ocurrir y que está ocurriendo ya desde el aposento alto, desde el día de Pentecostés. Amén. El día de Pentecostés se levantó el apóstol Pedro y dijo: esto que está ocurriendo aquí es lo que Joel dijo. En los últimos días, en los postreros días, derramaré mi espíritu. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es real. Isaías 59, 19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Mire cómo va a venir el enemigo, como un río, como río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Eso es interesante, ¿sí? Bandera, hermanos, en hebreo es nous, y el significado implica que al levantar bandera, el enemigo tiene que huir, el enemigo se da la fuga, el enemigo se desvanece. A ver, hermano, entonces el Espíritu Santo levanta bandera contra el enemigo. El enemigo viene como un río. No sé cuántos han visto cuando un río, hermanos, viene arrastrando todo: casas, carros, edificios. No sé cuántos lo han visto, ¿verdad? En esos videos que actualmente podemos mirar en Facebook, en YouTube, en donde sea, hermanos, en las redes sociales, y vemos cómo los ríos pueden arrastrar una ciudad, hermano. Enormes rocas, autobús, bueno, pero dice: porque vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El Espíritu de Dios que está en nosotros, hermanos, el Espíritu Santo, va a hacer que el enemigo huya, va a hacer que el enemigo se dé a la fuga, se va a desvanecer nuestro enemigo. Las banderas, hermanos, que se mencionan en la Biblia,
también nos inspiran. Cuando hablamos que el Espíritu de Jehová levantará banderas, nos recuerda que pertenecemos a la familia de Dios. El Espíritu Santo levanta bandera y dice, este le pertenece a Dios. Y lo que, hermano, lo que están en las manos de Dios, nadie lo puede arrebatar. Por eso, llenémonos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo levanta bandera y eso representa, hermanos, que pertenecemos a la nación celestial. Entonces, los hijos de Dios, hermanos, mire, el pueblo de Israel, para saber quiénes eran, hermanos, y a qué tribu pertenecían, llevaban una bandera. Entonces nosotros debemos, el Espíritu Santo levanta bandera porque nos da identidad. ¿Quién eres tú? Usted no puede estar dudando que es hijo de Dios. Usted no puede estar dudando que le pertenece al Señor, que le pertenece que usted pertenece al pueblo de Dios. ¿A qué tribu? Bueno, yo quiero ser de la tribu de Judá, donde hay alabanza, ¿verdad? Pero también quiero ser de la tribu de Isaacar, ¿ves? De lo que, ¿perdón? De lo que conocen los tiempos y lo que saben qué tiene que hacer el pueblo de Dios en estos tiempos. Pero bueno, hermanos, lo importante es que sepamos que pertenecemos a Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo levanta bandera, nos hace saber, no solamente a nosotros, sino al enemigo, que pertenecemos al pueblo de Dios. Amén. Entonces, llénese del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da identidad. El Espíritu Santo, hermanos, nos hace saber a nosotros y a nuestros enemigos de a quién pertenecemos, quiénes somos. Amén. Ok, claro, desde que usted creyó en Cristo, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, no sé qué ejemplo poner, pero cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, se ve, se nota. ¿Cómo que dicen en esas, ¿cómo se llama? Cuando dicen se ve, se siente. En esas porras, se ve, se siente. Entonces, hermanas y hermanos, esto es importante. El Espíritu Santo nos capacita y nos envía para predicar buenas nuevas. El Espíritu Santo, hermano, no nos manda a maltratar a la gente. Ya la gente está maltratada por el pecado. Ya la gente está maltratada por el diablo. Ya la gente la ha maltratado el gobierno. Ya la gente ha sido maltratada por brujos, hechiceros, por enfermedades, por muchas cosas. Ahora hay que llevarle buenas nuevas, buenas noticias. Y por eso es que el Espíritu Santo capacita a ministros y a hombres y mujeres para que hablen de la palabra de Dios. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. O sea, el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Con qué nos unge? ¿Con qué nos llena? ¿Con qué nos capacita? Con su Espíritu Santo. Y dice, me ha enviado. Esto quiere decir, si el Espíritu Santo viene sobre ti, si el Espíritu Santo te llena, ha sido enviado. Ahora sí, anda. El Señor le dijo a los discípulos, ¿verdad? No salgan de Jerusalén, no salgan hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Eso es interesante. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder y me seréis testigos. Pero primero van a recibir poder y después van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras tanto, quédate en casa, quédense en Jerusalén, no salgan de Jerusalén. O sea, no salgas de la casa, ¿verdad?, donde naciste. No salgas de la iglesia todavía. Nosotros necesitamos gente, hermanos, bautizada con el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, para enviarlos. ¿Entiendes? No podemos enviar gente que no es bautizada porque, hermano, allá afuera le va a ir
como en feria. Entonces, esto es interesante. Si el Espíritu Santo te llena, ahora sí, vas a ser enviado. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Alguien me dijo a mí una vez, ¿sabes qué, José Manuel? Dios te está llamando para predicar su palabra. Y le digo, pues si Dios me está llamando, quiero que lo haga Él y no tú. Era Dios el que lo estaba usando, pero yo era terco, pues. Y le digo, si Dios me está llamando, que sea Él que me hable y que me llene con su Espíritu Santo. Si no, aunque baje un ángel y me diga, tú vas a predicar, yo quiero que sea el Señor y que me bautice. Y el Señor lo hizo. Entonces, no es que yo quiero predicar, es que fui llamado a predicar. Entonces, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Buenas noticias. A los que ya sienten que la vida ya no tiene importancia, ya no hay solución, a los que están abatidos, a los que han perdido batallas. Dice, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Gente que tiene roto el corazón, heridas en el corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los que están, hermanos, en esclavitud por el pecado, por los vicios, y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces el Señor nos ha enviado con el poder de su Espíritu Santo para llevar estas buenas noticias y también para liberar, hermano. Entonces dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Yo recuerdo todavía que en una ocasión el Espíritu Santo usó a un pastor y se me acercó y me dijo, el primer mensaje que vas a predicar va a ser un mensaje de amor. Yo estaba apartado del Señor. Perdón, hermanos. Y aquella ocasión me dijo, dice el Señor que el primer mensaje que vas a hablar, o el mensaje que vas a hablar, va a ser un mensaje de amor. Y yo no sabía, ¿verdad? Yo pensaba que predicar era asunto de regañar a la gente. Pensaba que predicar era el asunto de darle duro, ¿verdad? Hasta donde decirle la verdad en su cara a la gente, sin miedo. Al fin de cuentas, yo había leído a los profetas, que los profetas le decían, pero los profetas lo hacían, hermanos, aparte de que eran guiados por el Espíritu Santo, lo hacían para que el pueblo de Israel se arrepintiera. No nada más por el puro gusto de decir verdades. Entonces, continuemos un poquito más. Tenemos 38 minutos ya. A partir de ahorita voy nada más a leer. La rebeldía enoja al Espíritu Santo. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu. 10. Acá en la Biblia al día dice, pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo se aflige, pero no se afloja. Se aflige, le duele cuando nos comportamos de manera rebelde. El Espíritu Santo pastorea. Isaías 63:14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia, dice acá. Pero acá en la Biblia al día dice, el Espíritu del Señor les dio descanso, como a ganado que pasta en la llanura. Entonces el Espíritu Santo pastorea y trae paz, descanso, reposo. El Espíritu Santo afirma nuestros pies. Hermano, no podremos afirmar nuestros pies, ¿sí? Me refiero a mantenernos firmes en el camino del Señor. Ezequiel 2:1 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Pero primero le dice, ponte sobre tus pies, pero le está diciendo por ti mismo. Ahora, es por la palabra que le está diciendo, ponte sobre tus pies. Le está hablando Dios y voy a hablar contigo. Y luego que me habló, dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. ¿Quién lo afirmó? El Espíritu Santo. Y entonces pude oír al que me hablaba. Entonces, hermanos, no podemos estar de pie si el Espíritu Santo no nos afirma. No podemos oír la palabra de Dios si no estamos firmes. Entonces necesitamos al Espíritu de Dios
en nuestra vida. El Espíritu Santo nos guía a obedecer, hermano. Ezequiel 36, 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero dice primero: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Si no pongo mi espíritu dentro de ustedes, no van a poder obedecer. No se ha dado cuenta, hermana y hermano, que usted da lucha, usted batalla, usted y yo tenemos guerras. Si con el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, fallamos, imagínese usted sin el Espíritu Santo. La traducción lenguaje actual dice: pondré mi espíritu en ustedes y así, fíjese, y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Amén. Aleluya. Ezequiel 37, 9, el Espíritu Santo trae vida. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Queremos vida espiritual, hermanos. Queremos ser un ejército de Dios en crecimiento. Necesitamos el Espíritu Santo. Estoy leyendo ya nada más para ir cerrando esta enseñanza. El Espíritu Santo sí denuncia la rebeldía y denuncia el pecado, ¿no? Pero el Espíritu Santo, fíjese, el Espíritu Santo lleva al arrepentimiento. No así cuando un mensaje es solamente para atacar, para lastimar. Eso no va a traer arrepentimiento. Cuando es una acusación maligna, ¿verdad? Menos. Al contrario, una acusación, hermanos, lo que va a traer es angustia, dolor, desesperación. A una persona la va a desanimar. Pero cuando el Espíritu de Dios habla por medio de alguien para que haya un arrepentimiento y denuncia la rebeldía y el pecado. Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Qué tremendo. Lleno del Espíritu del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Pero dice: estoy lleno. Acá en la palabra de Dios para todos dice: en cambio, yo estoy lleno de fortaleza, estoy lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y poder. Por eso puedo decirle a Jacob cuál es su rebelión y a Israel cuáles son sus pecados. Hermano, yo he escuchado mensajes de predicadores llenos del Espíritu Santo, hermanos, diciéndole al pueblo de Dios pues su pecado, y la gente viniendo al altar arrepentidos, llorando. Yo le podría platicar, ¿verdad?, de cosas como el Señor ha usado gente, hermanos, para volvernos a su camino. Cuando nos vamos alejando. En una ocasión, hace un tiempo atrás, una hermana me manda un mensaje y me dice: pastor, dice el Señor esto y esto y esto. Y me llamó la atención fuerte. Y yo dije: wow, ¿cómo sabe esta hermana lo que estoy pasando? Y aunque me habló fuerte, yo sabía que era el Espíritu de Dios. Entonces, hermana y hermano, el Espíritu Santo es real. Es Dios. Conozcámoslo. Acerquémonos a Él. Cuando oremos, digamos: Espíritu Santo, lléname. Lléname. Espíritu Santo, porque mire, el que está con nosotros, el que está con la iglesia hoy, es el Espíritu Santo. No podemos prescindir, no podemos estar faltos de la presencia del Espíritu de Dios, hermana, hermano. De lo contrario, se convierte solamente en una religiosidad y nos volvemos fariseos.
Nos volvemos religiosos, la gente no obedece, nomás vemos los defectos de la gente. Pero hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La requerimos, no se puede, la iglesia no puede avanzar sin el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, pues, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador. Y Consolador es la palabra Parácleto. Y Parácleto significa otro con la misma esencia mía, pero con diferente función. El Espíritu Santo tiene la misma esencia de Jesucristo, la misma esencia del Padre. El Espíritu Santo es Dios, pero tiene una función, la función de nodriza, la función, hermanos, de cuidar, de amamantar a las nuevas criaturas que van naciendo en el Evangelio, para ayudarlos a desarrollarse y crecer y llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la función del Espíritu Santo. Y aparte, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, ha ungido también a 5 ministerios que Jesucristo instituyó o constituyó. Entonces, todo esto es importante para la iglesia, hermano. Yo hablo con la iglesia, con los hermanos, con las hermanas. Tome en cuenta esto. No deje de orar por el bautismo en el Espíritu Santo. No deje de orar, porque todavía este tema va a continuar. Así que continuará. Vamos a orar y después vamos a mandar saludos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias por fortalecerme para hablar tu palabra. Gracias. Te ruego que tu Espíritu Santo haga la obra, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Primeramente en los ministros, después, Señor, en los siervos y siervas tuyos, en cada discípulo, en cada hijo y en cada hija, en cada hermano de la congregación. Señor, gracias por lo que estás haciendo en la congregación. Gracias, Señor. Yo sé que es tu Espíritu Santo, que no somos nosotros, es tu Espíritu Santo. Pero tu Espíritu Santo, te ruego, Padre, que nos guíe a la oración, que nos guíe a una búsqueda genuina, sincera, verdadera, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludar aquí a la hermana Olga Lidia. Carmen Centella. Hermano Carmen Centella, Dios te bendiga. Pastor allá en Huimanguillo, creo que estás, ¿verdad? Dios te bendiga. Saludos, hermano. ¿Nada más? Sí, que había otro, pero como se me fue el... Ah, ok. Saludos a todos los hermanos, no los tenemos, lo acabamos de perder ahí, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están conectados? Pero que Dios me los bendiga. Aquí se encuentra el hermano Ángel Alberto, la hermana Sandy, y me pareció ver por aquí a la hermana... no, iba a vacilar, perdón. Bueno, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Se me estaba durmiendo, güey. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen buenas noches. Mañana miércoles, mire, yo quiero decirle a los hermanos lo siguiente. El Señor está haciendo una obra poderosa, porque Él es el que va a añadir a los que han de ser salvos. El domingo vinieron unas familias nuevas. El domingo comenzamos con el discipulado y eso va a continuar así, con la ayuda del Señor. Pero, hermanas y hermanos, quiero que redoblemos esfuerzos en la oración. Amén. Yo quiero invitarle que si usted ora nada más un ratito, esfuércese para orar un poco más y ore por la congregación. En la madrugada, si se levanta, pero si se levanta al baño, ore a Dios. El Señor va a levantar la iglesia, hermanos, en la oración. La hermana Auralia Laila Ochoa, Dios le bendiga, mamita, no sé quién más, pero bueno, entonces mire, mi esposa y yo hemos estado redoblando la oración, y hace ratito vino una persona a preguntar qué días son los cultos. Entonces yo creo que el Señor va a empezar a traer gente
para congregarse en la iglesia. Hay otra señora también que quiere venir a los servicios de la iglesia. Entonces, oremos, hermanos. Yo sé que por mucho tiempo hemos estado esperando que la gente se interese en el Señor y no va a ocurrir a menos que estemos orando. Amén. Entonces, que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde y que pasen buenas noches. Mañana a las 5:30.